A ver, el dinero y la política Mm, siempre tienen tensiones, digamos, ¿no? Este ujú, no es un tema solamente argentino. Hay dos o tres modelos en el mundo ujú, de financiamiento de los partidos políticos y de la política. Uno es el que esencialmente es privado, que es el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña. ujú, Otro es el que fundamentalmente es público, como es el de México y de Brasil. ujú, Y otros, como Alemania y como la Argentina, son sistemas eminentemente mixtos, es mm, decir, que hay financiamiento público y financiamiento privado. ujú. El tema es cómo se regula tanto uno como otro. Bien. Pero la primera aclaración que hay que tener en cuenta, sobre todo por algunas cosas que se dicen a nivel nacional, Ujú, que se quitarían los fondos a los partidos políticos, ujú, el artículo 38 de la Constitución Nacional, que mm, habla de los partidos políticos, ujú, expresamente dice que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Es decir, que no hay posibilidad de decir, bueno, yo me desentiendo de los partidos ujú. políticos, porque esta misma Constitución dice son instrumentos fundamentales para la democracia. Y por eso dice, el Estado contribuye al sostenimiento de sus actividades y para la capacitación de los eh, de sus afiliados, ¿no? De sus Mm, dirigentes. Así que, digamos, hay un sistema mixto en la Argentina que tiene base en la Constitución Nacional y después tienen leyes de financiamiento ajá. que tienen que ver esencialmente, y ahora lo dejo para que ustedes me pregunten, esencialmente el financiamiento público que tiene que ver con el desenvolvimiento, esto que decíamos, de las instituciones, Ujú, de la institución partido político, la capacitación y formación política, y el tercer punto, las campañas claro. electorales. Esos son los tres temas que la ley ya de financiamiento establece. Y ahí se destinan un montón de circunstancias que hacen a ese financiamiento. Totalmente, ahí está, ahí vamos entendiendo, ¿eh? La última parte es la de las boletas que yo le preguntaba al comienzo de la nota, pero después está la capacitación y si invierte en capacitación, ¿se hace eso? Bueno, a ver, cuando se dice, es decir, para la capacitación, para el desenvolvimiento de la institución, Mm, etcétera, existe un fondo ajá, partidario permanente, es decir, una parte que está en el presupuesto que se destina a los partidos políticos para esas actividades, un 20% en forma igualitaria en todos los partidos y un 80% proporcionalmente a lo que ha sacado en las últimas elecciones, por ejemplo, si son nacionales, nacionales. mm, Claro, los partidos no siempre utilizan el dinero para la capacitación, claro. sobre todo si los partidos son pequeños, que no tienen demasiado financiamiento. Ujú, Bueno, el funcionamiento de los partidos es un tema complicado, digamos. claro. El financiamiento de los partidos es un tema complicado. Y la otra parte, Ujú, esto sería de lo que fuera todo lo que tiene que ver con la actividad de los partidos, el desenvolvimiento institucional, etcétera. La otra tiene que ver con las campañas ujú, electorales. Bueno, y ahí el Estado, acá seguimos hablando del Estado, puede colaborar o contribuye, como dice la Constitución, de diversas maneras. Por ejemplo, dando franquicias, por ejemplo, impositivas, exenciones impositivas, o ajá, franquicias para el correo, es decir, no le cobran cuando hacen este eh, bien. proselitismo, etcétera. Y luego, concretamente, dentro de las campañas, el Estado contribuye, uno, con la impresión de los padrones, Ajá, le da plata a los partidos para que impriman los padrones. Y esto es muy importante porque se suponía, y este era un criterio de la Cámara Nacional Electoral, que le iban a dar, o que se daba, un padrón por partido. ujú,
Esto algunos partidos lo apelaron, los frentes grandes, y la Corte Suprema estableció que se deben entregar un padrón en las primarias, por ejemplo, por partido o por agrupación que se presente a la plenaria, lo cual se multiplica por mucho más. Entonces, una es impresión de los padrones. Otra, la impresión de las boletas. Ajá. La boleta partidaria, ahora ya tenemos boleta única a nivel nacional. Sí. Pero el otro era la impresión de las boletas, que ahí estaba uno de los grandes negocios de algunos pícaros. Ajá, de presentarse para... Ajá. Exactamente, para partidos que son más que partidos, mini emprendimientos personales que hacen negocio porque después reclaman para una alianza electoral en una elección y después ese dinero que reciben para la impresión de las boletas no las producen. Yo tengo casos concretos, incluso en la provincia de Santa Fe, en donde hubo denuncias en ese sentido. Y obviamente la boleta única de papel soluciona ese problema porque es el Estado el que la diseña, la imprime y la distribuye, ¿no? Bien. Ahí se acaba un curro, se acaba un kiosquito, por así decirlo. Por supuesto. Y después, finalmente, el tema de la publicidad electoral para las campañas electorales. Ajá, que sí. Ahí está un sistema que, vuelvo, para los partidos más pequeños, los partidos medianos, etcétera, es un buen sistema porque le permite una visibilidad. Claro. Que si tuviera que afrontarla solo no podría, porque el sistema hay un 50% de ese monto que se destine para la campaña, para la publicidad electoral, que es igualitario para todos los partidos. Y después el otro 50% se distribuye entre los partidos según los votos obtenidos y también sobre la categoría que se presenten. Es decir, si se presentan a presidentes, senadores, diputados, no es lo mismo que si no se presentan a alguna de esas categorías, es decir, el monto es menor. Entonces, ahí también tenemos que encuadrar a los grandes partidos que tienen más afiliados, ¿reciben más que los otros o no? Bueno, esto está dirigido directamente la parte proporcional a los votos obtenidos. Ah, los votos. Bueno, y normalmente los votos obtenidos corresponden a los partidos más grandes, digamos. Tal cual. Ahora, sí. esto es, dicho rápidamente, el sistema público de financiamiento. Pero dijimos que también había un sistema privado. En la Argentina hay un sistema privado que es realmente en todo caso un problema mayor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque están establecidas pautas, la Cámara Electoral ha establecido pautas para determinar que las personas físicas, humanas o jurídicas pueden aportar y pone topes para eso. E incluso la ley los tiene quienes pueden aportar para las campañas y quienes no pueden aportar para las campañas. Por ejemplo, esto es interesante ver, quienes no pueden aportar, bueno, los organismos del Estado, multilaterales, y esto que digo ahora, muy importante, las empresas concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado. Pero bueno, buscan un testaferro y ya está. Bueno, ahora le cuento. Bueno, los que explotan juegos del azar, las asociaciones profesionales o sindicales, los gobiernos extranjeros, las empresas extranjeras, todo eso no pueden. Bien. Y después las personas físicas sí pueden, pero hay límites, ¿no es cierto? Hay estadísticas sobre cuánto fue en el 2023. Ahora, el problema de este financiamiento es que hay aportes informales que no se rinden cuentas, que es lo que la Cámara Nacional, estamos hablando de los partidos a nivel nacional, establece. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los fondos que no se pueden declarar justamente provienen de empresas que trabajan en la obra pública. Claro. O formas de contratarle servicios. Por ejemplo, cartelería
o yo le alquilo el estadio, un estadio determinado y bueno, no le cobro. Claro. Y esto es monto, esto debiera estar, o le doy un avión privado para que recorra el país. Claro. Ahora pregunto, no quiero mezclar... candidato- Sí, perdón, lo escucho, disculpe. No, el candidato que recibe esto de que, y tenemos casos, Ujú. de que una empresa privada de aviación, bueno, le permite recorrer el país, Ujú. y eso debiera estar dentro de los fondos que tienen que ser declarados. Sin Tal embargo, cual. no son declarados. Ujú, ujú. No quiero mezclar la cancha, pero acá me parece que lo voy a hacer, pero paso a decirlo. Oscar, se decía siempre que el justicialismo lo que hacía para hacer caja política, aparte de lo poco que le da el Estado, es hago una obra, inflo el precio, guardo caja para hacer política. Siempre se dijo que el justicialismo era campeón del mundo en esto. Después vino Macri, al mejor estilo, Estados Unidos, hago la mesa de negocios, hago el famoso almuerzo o la cena recaudatoria como en Estados Unidos, pero el que la pone ahí ya le está pidiendo a futuro, si llegás maestro, tirame con alguna licitación. Al final, ¿cuál de las dos conviene o qué es lo que más conviene probado en el mundo? Bueno, el sistema que el gobierno ha pensado, o por lo menos ha anunciado, es decir, era el sistema de Estados Unidos, que Mm, esencialmente, como dijimos, ujú, es privado. Y ahí, bueno, casi no hay límites, o por lo menos están muy flexibles esos ujú, límites, donde claramente se dice quiénes mm, aportan, lo claro, dicen claramente. Es más, los periódicos también apoyan a determinados es partidos y cierto, candidatos, ¿no es es cierto? cierto, es Ahora, cierto. lo peor es cuando no se dice, porque, Ujú, porque digamos, esto, vos hablaste del Partido Justicialista, pero ujú, también ocurrió durante el macrismo, y ujú, no hay duda que es probable que también pase ahora, ujú, porque ciertamente cuando uno da importantes aportes, obviamente, si son empresarios, si son miembros de empresas de concesionarias, etcétera, o de futuras licitaciones, ujú. etcétera, bueno, algo a cambio se supone que quieren recibir. Esto no creo Claro. que no creo que se hayan convertido de pronto en personas, instituciones ideológicamente comprometidas con la política de un día para el otro. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero qué gusto escucharlo, Oscar, la verdad. Voló el tiempo, nos ha desasnado de este tema porque teníamos los datos cruzados, teníamos todo, pero usted ha sido muy claro en explicarnos cómo es. Bueno, y ojalá que lo que se venga sea lo mejor para el país porque lo necesitamos. Oscar, le agradezco mucho este contacto, no sé si quiere agregar algo más para el cierre de la nota. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, me parece que lo que hay que hacer Ujú, es el mayor control. El Estado, lejos de alejarse en este sentido, debe tener mayor control. Primero, cumplir con la Constitución, ujú. contribuir al sostenimiento de los partidos, eso es una obligación constitucional, y después hacer Bien. control justamente, ¿no? Para evitar todas estas cuestiones que pueden suceder. Les agradezco mucho. Buenos días. Buenos días, Muchas querido gracias. amigo Oscar Blando, jefe de cátedra de Derecho de la Universidad de Entre Ríos y de Rosario. Bueno,